Este viernes se cumple en Valparaíso la ceremonia de juramentación, de cambio de mando del presidente Gabriel Boric, el más joven de la historia de Chile, el sexto presidente desde el regreso de la democracia y un presidente claramente de izquierda. Eso tiene unos efectos en Chile, por supuesto, enormes, en América Latina, en Perú, que es un país que tiene unos nexos, unos lazos muy fuertes con Chile, y por eso hoy vamos a hablar con alguien que sabe bien qué es lo que está pasando y lo que puede pasar en Chile, que es Gabriel Gaspar. Él es cientista político, analista político internacional, además ha sido diplomático, es profesor universitario y nos va a ayudar a entender qué va a pasar en Chile. Hay quienes dicen, veía hoy en el Twitter, bueno, mañana empieza la destrucción de Chile, porque le tienen terror a la idea de que llegue un presidente de izquierda. ¿Es posible que empiece la destrucción de Chile, efectivamente? No, yo creo que, bueno, siempre hay posiciones extremas en ambos lados del panorama político y en la opinología, digamos, ¿no? Pero creo que más bien es justo decir que se está cerrando una etapa histórica en Chile, que es la etapa de la transición a la democracia, ¿no? Que es la etapa que siguió a la caída al término del régimen de Augusto Pinochet, y que permitió estos 30 años, con vaivenes más o menos, y hoy día, ¿por qué dice que se termina? Porque yo lo hablo más bien politológicamente, porque una transición es un periodo en que conviven reglas del antiguo régimen con reglas del nuevo régimen. Ajá. Y eso en Chile duró como 30 años, porque, por ejemplo, las reglas del nuevo régimen, la democracia, era el voto universal, la libertad de expresión, los partidos políticos, son propios de una democracia, pero coexistían con leyes que venían desde el pasado, que era la inamovilidad de los comandantes en jefe. Por ejemplo, al comienzo el presidente no podía remover a los comandantes de las Fuerzas Armadas, la existencia de unos llamados senadores designados que alteraban totalmente la mayoría eh, de la Cámara Alta y por tanto frenaban, digamos, cualquier posibilidad. En fin, eso fue progresivamente cambiando en los años 90 y siguientes, y por eso, digamos, que coincidieron elementos del antiguo régimen con elementos del nuevo, y hoy día tenemos un nuevo sistema. Tan nuevo es que los chilenos el año pasado acordamos elaborar una nueva constitución, Ajá. que va a terminar, hay una convención constituyente que se eligió y que va a proponer en julio de este año o su nuevo texto, que se votará por ahí por septiembre. Claro. Entonces, Y, por supuesto, los partidarios del viejo régimen consideran que esto es apocalíptico, digamos, que que terrible, digamos, que se acabó lo que mi general propuso. Y desde otro punto de vista se dirá, por fin se acabó el fardo neoliberal, ¿cierto?, que frenaba las posibilidades de soberanía. En fin, son matices fuertes. Pero lo importante, yo diría, que Chile, de una conmoción social muy fuerte que tuvimos en octubre del 2019 y que siguió, fue media tapada por la pandemia. Algo así sí, pasó en Colombia, también pasó en Ecuador, en Perú, pero en Chile se buscó, y eso es lo bueno, un camino institucional por la vía de una reforma constitucional, que en el fondo es construir un nuevo pacto social que garantice la convivencia de los chilenos en el siglo XXI. Eso es lo... A ver, me da la impresión de que usted está esperanzado en que va a salir bien lo de la constituyente. También hay gente que dice la constituyente ha perdido imagen y la constituyente va a salir, eso va a ser un mamarracho, y al final, en septiembre, cuando voten, la gente va a decir no. ¿Eso puede pasar? Bueno, puede pasar, pero yo diría que no es la tendencia dominante hoy día. Ajá. Mira, siempre hay temor a los cambios. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los años, a comienzos, fines de los 80, comienzos de los 90, en Colombia se decía que cambiar la constitución iba a traer el caos. Pero vino la séptima papeleta y los estudiantes, eso que Claro. tú lo sabes La mejor que yo, constituyente y la constitución del 91. que generó un nuevo sistema y descomprimió parcialmente, digamos, lo que eran las grandes tensiones en la sociedad colombiana. Lo mismo en Chile.
Lo que sí es cierto que Chile ha tenido en estos 30 años un crecimiento económico sustancial que a todas luces que se ve. Pero ¿quiénes lo vemos? Lo vemos los que conocimos lo que había antes. El año 90, cuando se fue el general, el 40% de los chilenos ganaba un salario mínimo. Y el salario mínimo en aquella época era equivalente como a $60. Hoy día el salario mínimo son cerca de $500 y lo gana una proporción importante, pero relativamente pequeña. O sea, la pobreza se redujo en Chile. El país creció. Sí. Por supuesto, esto lo vemos la gente de mi generación, porque vivimos el pasado. Y hay un dato nuevo, no solo termina un ciclo, sino también hay un relevo de elites, sobre todo de elites políticas. Y emerge una nueva generación. Jubiló a todos los políticos Gabriel Boric al llegar a los 36 años. Correcto, estableció aquí no fue necesario decir que se vayan todos, como ha pasado en otros países, sino llegó sangre nueva. Y eso es muy esperanzador. Para mí es esperanzador que tengamos una juventud comprometida con el futuro del país. No solo por el lado de la izquierda, también se da en todos los sectores. Sí. Y bueno, esta es digamos, es la sociedad, el Chile del siglo XXI, que es un Chile, la mayoría de los cuales no conocieron lo que era el toque de queda, no conocieron lo que era la violación de derechos humanos, no supieron lo que era la inflación. O sea, hay millones de chilenos que no tienen idea de lo que es la inflación. Están empezando a darse cuenta ahora con todos estos desórdenes que hemos tenido. Claro, porque ahora, bueno, ese es un tema hoy, ¿no? Hay un 7% de inflación y la gente está preocupada. ¿Cómo? Sí, ojo esto, por ejemplo, porque mis amigos argentinos dicen, che, vos tenés 7%, eso no es nada, claro. Y se matan de la risa, chileno exagerado, me dicen, ¿cómo se te ocurre? Pero para nosotros, que llevábamos décadas sin inflación, sí es complicado. Ahora, ¿usted cree que va a haber un cambio tan sustancial en Boric? Porque Boric, claro, asusta a algunos, pero por otro lado es capaz de rechazar las cosas de la izquierda, es capaz de tomar distancia de la izquierda, es capaz de decir no reconozco las elecciones de Nicaragua a pesar de que el Partido Comunista que lo acompañó en la campaña pues estaba con el régimen de Ortega. ¿Cómo podrá manejar entre la expectativa de los que quieren un cambio de izquierda potente y los que se mueren de terror con el cambio? A ver, yo le pondría plural. Yo diría las izquierdas, porque hay muchas. Así como en Perú está, no sé, los que están, no sé, con Antauro, por ejemplo, y por otro lado están la gente con Verónica, y que no son lo mismo, ¿no? Aunque todos los dos se digan de izquierda. Y lo mismo en la derecha, ¿no? Está la derecha populista de Fujimori, está la derecha liberal culta, que Vargas Llosa lo expresa muy bien, y entiendo que está la derecha achorada, digamos, ¿no? Que es la extrema. Todas esas derechas existen, uno no puede decir que existe izquierda y derecha, hay matices diversos. ¿Cuál es la esperanza de esto? En mi opinión, más que en el equipo de gobierno, el núcleo duro del nuevo gobierno, está compuesto por 4 personas que son el nuevo ministro de la presidencia, Giorgio Jackson, fundador de un partido muy moderno, se llama Revolución Democrática, de puros jóvenes. Está la líder juvenil comunista, Camila Vallejos. Camila Vallejos, sí. Y la dirigente del Colegio Médico, Isquia Siches, hoy día ministra del Interior, o sea, mañana. ¿no? Sí. Más el presidente Boric, que fuera presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Qué tienen en común estos 4? Tienen casi la misma edad, todos fueron dirigentes estudiantiles que surgieron hace como 10 años, la mayoría, salvo Isquia, fueron después parlamentarios por 2 periodos, entonces tienen una experiencia. Ellos han sido partidarios del cambio constitucional por redes institucionales. Por supuesto hay grupos que están a la izquierda de ellos, que consideran que todo esto es una traición, en fin, los compraron. Ya pactaron con los neoliberales. Eso, los caviares, en fin, como dirían en Perú. No sé. Hay también eso, como también al otro lado hay un grupo que surgió que dice, no, Piñera se arrodilló ante la izquierda, que es un cobarde, y aquí hay que ser como Trump, más o menos, ¿no?
Eso surgió y es el Partido Republicano, que está a la derecha de la derecha, que no es menor porque llegó a José Antonio Caz a la presidencia, que compitió en la segunda vuelta. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que los viejos partidos que fueron protagónicos durante los 30 años de la transición, o sea, la concertación de partidos por la democracia y la derecha tradicional, llamémosla así, que la UDI y Renovación Nacional, de los dos grandes partidos, algo así como los godos y los liberales de Colombia. Esos partidos ya fueron. Están siendo amenazados por la emergencia de nuevas fuerzas políticas. No solo es una generación, sino que también se renueva el mapa de fuerzas políticas. Ahora, eso está en plena ebullición, porque, como comentábamos recién, en Chile se inició un trabajo de constituyente, donde hay para todo, ¿eh? Hay, o sea, como buena discusión constitucional, surgen muy buenas cosas y otras bastante idealistas, llamémoslo así. Esto se va a zanjar en un plebiscito por ahí por septiembre. Por tanto, en mi opinión, el gobierno de Boric no tiene 4 años por delante, sino que tiene un duro primer semestre que va desde el 11 de marzo hasta el plebiscito. Y en ese momento, la opinión de la ciudadanía no solo va a ser sobre el tipo de constitución y pacto social, sino que también va a ser un referéndum sobre el nuevo gobierno. Por tanto, el tiempo, aquí no hay luna de miel, como se dice, el periodo inicial, sí, sino que va a entrar. Y se atan un poco el destino de la constituyente y el destino de Gabriel Boric. Lo que pasa en un lado refleja en el otro, supongo. Correcto, completamente correcto. Y el cuadro que deja Sebastián Piñera, el gobierno, yo no diría a la derecha, diría Sebastián Piñera, porque incluso él se distanció hasta de la derecha, lo cual es muy criticado. Bueno, habrá análisis sobre eso. Pero es un cuadro lamentable, porque tenemos una crisis en el sur que tiene un origen en el tema mapuche, la Araucanía, pero tiene otros componentes de violencia en el fondo y de desgobierno que han obligado a la instauración de un estado de excepción constitucional, o sea, la presencia de fuerzas armadas para mantener el orden. Eso en el sur. Y en el norte tenemos otro estado de excepción constitucional frente a la penetración de una migración ilegal manejada por redes que vienen entre otras partes de Perú y de Bolivia, o entran por ahí, pero en su mayoría son venezolanos, pero no exclusivamente venezolanos. Aquí hay haitianos, colombianos, muchos del Pacífico Sur, digamos, de Tumaco, Chocó, en fin, y cubanos, dominicanos, o sea, ha llegado a Chile en los últimos años una migración enorme. 1,5 millones. Para hacer una idea, para el caso del Perú, que tiene poco más de 30 millones de habitantes, ¿no? Por ahí. Imagínense que a Perú llegan en los últimos 5 años más de 3 millones de migrantes. Claro. Esa es la proporción de lo que... Entonces, el pésimo manejo que se ha hecho del tema de la migración y el pésimo manejo que se ha hecho del tema de la Araucanía, nos deja que casi la mitad del país está en estado de excepción. Agreguemos a eso la situación económica, con la inflación esta del 7% exagerado, pero que en definitiva para la familia chilena es un problema, y sumemos que hoy día la guerra ucraniana nos va a subir, como a todo el mundo, el combustible. Nosotros no producimos petróleo, entonces lo importamos todo, y eso nos va a elevar los costos. Que nos suba la gasolina no solo es un problema para los automovilistas o los taxistas, también es un problema porque sube el costo de todo, el reparto de los bienes, por supuesto, el transporte, todo sube con el alza. Entonces, ya ni siquiera el tema de las ofertas de mayor equidad social que ha hecho Boric, y que es el eje de su campaña, su espíritu de un crecimiento, pero para todo el mundo igual, no solo para un pequeño grupo. Eso va a tener que hacerse junto con manejar la Araucanía, manejar los estados de excepción, controlar la migración, controlar relanzar la economía. Es mucho. Y todo eso de aquí hasta el plebiscito. Entonces vamos a vivir periodos muy... intenso el primer semestre. Exactamente.
Y entre medio vamos a ver si vamos al mundial. Bueno, ya eso hay que ponerle bola de cristal. Perú No, ahí seguro que va, no. Yo creo Colombia que está muy mal. la selección peruana tiene asegurada su sitio, me alegra mucho. Yo espero que nos represente bien a Sudamérica. Muy bien, pues con tanto panorama tan complicado, no sé por qué la gente se sigue metiendo en política, todos los países en un enredo muy grande. Pero pues que esto salga bien para Chile, que nos Porque importa a todos mucho. nos interesa el futuro, Clara. Todos queremos Así dejar un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Y si el futuro depende de nosotros, y eso es democracia. Esto que no lo resuelvan las élites, ni los mismos de siempre, sino que participe la población. Muy bien, pues Un me gusto, gusta ese ¿no? mensaje. Gracias por ayudarnos a entender qué puede pasar a partir de mañana en Chile y muchas gracias. Muchas gracias por estar Gracias a ti, y a por tus la órdenes lucidez. cuando lo necesites, ¿no? Un cordial Gracias saludo. a ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto.